Egun on denoi. Muchas gracias, Fulgen, por habernos invitado a contar nuestra experiencia de Donosti. Estoy súper ilusionada porque hemos venido un equipo grande de jardineros de Donosti, técnicos del Vivero Municipal, de la contrata también, algunos con más experiencia, otros con menos, pero todos con mucha ilusión de trabajar estos temas de sostenibilidad. Y me voy a presentar. Yo soy Ainitz Otamendi, llevo ya 20 años trabajando en los espacios verdes de Donosti, más de 10 años en el departamento de jardinería, luego estuve algunos años en el departamento de obras y proyectos y ya desde el 2021 pues estoy trabajando y liderando pues, en el departamento de parques y jardines. Y preséntate tú también. Bueno, yo soy Lucía Peña, soy técnica de parques y jardines y bueno, pues agradecer que nos hayáis invitado. Yo llevo menos tiempo trabajando y bueno, todavía aprendiendo y nada. Empezamos. Pues bueno, más o menos para que sepáis, empezaré a hablar un poquito del marco legal, luego traemos unos objetivos, retos que estamos intentando llevar a cabo. Ella explicará brevemente pues, contenidos de praderas y alcorques naturalísticos y luego terminaremos explicando un poquito de jardinería social y participativa. Entonces, para empezar, el marco legal. Yo creo que es importante tener claro ciertas leyes que nos van a ayudar como a empujar todos estos temas de carácter de sostenibilidad, porque al final donde estamos y nos encontramos pues hay que ir empujando. Entonces, a nivel internacional, europeo y estatal hay dos marcos de referencia importantes relacionados con la pérdida de biodiversidad y también con el cambio climático. Ya desde el año 92 empezamos con la Directiva Hábitat y llegando hasta el año 20 y 21, donde ya tenemos ya estrategias europeas y nacionales sobre la biodiversidad y también sobre la infraestructura verde, conectividad y restauración ecológica, que nos emplaza a los ayuntamientos a que empecemos a comprometernos con el verde urbano y también a identificar los elementos de la infraestructura verde en nuestros ámbitos de actuación. Está la Agenda 2030 de Naciones Unidas en relación al cambio climático, el Acuerdo de París, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y a nivel autonómico el que más nos está ayudando ahora porque ahora mismo estamos ya juntándonos en comisiones dentro de los ayuntamientos pues eso, para trabajar con otros departamentos, pues es la Ley de Transición Energética y Cambio Climático del País Vasco. Y bueno, ¿qué compromisos municipales hemos adquirido? Pues en el 2018 el Plan de Acción Clima 2050 y en el 2022 Plan Estratégico con el lema La ciudad que queremos. Entonces, dentro de ese marco legal amplio, parques y jardines, ¿dónde se sitúa? Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido sacar dos planes importantes, el Plan de Infraestructura Verde y el Plan Director de Arbolado de Donostia Botánica. Ambos planes dan respuesta al punto LT3 de naturalización de infraestructura verde del Plan de Acción Clima. También dan respuesta a los dos pilares del plan estratégico, que somos ciudad y somos liderazgo, sirviendo como modelo de resiliencia de la ciudad y siendo parte de la estrategia ambiental y darán apoyo a la estrategia de alimentación saludable y sostenible en la ciudad. Entonces, el plan de infraestructura verde lo ha redactado el equipo de Atalaya, el plan director de arbolado lo ha redactado el equipo de Doctor Árbol, que tuvisteis ayer a Gerard Pasola, se titula Donostia Botánica y entre ambos planes, claro, hay un montón de objetivos de mejora, líneas de acción, acciones de mejora y hemos aunado y en total pues lo que traemos un poquito son unos objetivos que en total son 16, pero en esta charla pues os hablaré de algunos. Entonces, la primera función para mí importante
es la de implantar un funcionamiento de bosque urbano en la ciudad. Muchas veces se habla de la cobertura arbórea como uno de los índices más importantes, pero hay más índices a tener en cuenta: la diversidad de especies, la densidad, edad de los árboles, la composición, está la estratificación vertical y la horizontal, todos los estratos arbóreos, arbustivos y herbáceos, hay que tenerlos en cuenta, su distribución espacialmente, también toda la fauna, insectos, microorganismos asociados a ese bosque, y la parte física, ¿no?, abiótica, que recoge todos los factores hídricos, edáficos, climatológicos. Y he querido aquí traer un poco o hacer mención a la agricultura sintrópica, porque nos trae esa idea de cómo imitar los procesos naturales, ¿no?, y cómo implementar ese bosque en la ciudad. La agricultura sintrópica tiene en cuenta la sucesión natural, se eligen las especies en base a las etapas de esa sucesión, pues especies pioneras, secundarias, primarias, y la idea es llegar a ese bosque maduro, a ese bosque clímax, porque es el que más beneficios nos va a aportar. También lo que se intenta es introducir especies muy densamente, mucha diversidad de especies, teniendo en cuenta también la estratificación para que se consiga captar toda la luz posible, porque eso va a aumentar la fotosíntesis, va a aumentar la creación de vida. Otro tema también que se trabaja aquí es un poco la gestión de ese bosque a través de podas. Se crea biomasa, y con esa gestión lo que se intenta es, con las podas, que las plantas interactúen entre ellas a través de esas raíces, de esas vivencias entre ellas, y vemos que hay mucha empatía y mucha colaboración en la naturaleza. Esa misma gestión con la biomasa es la que se pone en el suelo y es la que va a regenerar el suelo. Por lo tanto, lo que se consigue es que esos procesos se aceleren muchísimo y lleguemos a ese bosque clímax pues antes. Entonces, generar este ecosistema vivo en la ciudad pues es totalmente importante. El plan director lo que nos ha traído es que le ha puesto valor a nuestro bosque urbano de Donosti. Sabemos que ya el valor económico es de 2.500.000 euros. Se han estudiado para ello casi 40.000 ejemplares, y en total se estima que cada árbol por año nos da un ahorro económico de casi 60 euros. Entonces, esto es súper importante, porque hasta ahora siempre hablábamos de los beneficios, pero no se le ponía la cantidad, el importe económico, y aquí ya sabemos y lo tenemos. El plan director también plantea el árbol como solución a futuros retos, porque es el árbol el que más valor en beneficio ambiental nos va a traer, porque al final, a lo largo del tiempo, proporcionan pues, un valor añadido. Entonces tenemos que intentar pues darle esa salida, ese futuro al arbolado de la ciudad. Otros puntos que tenemos que trabajar pues es la mitigación y la adaptación al cambio climático, la mejora de la calidad del aire y salud de los ciudadanos, y potenciar el buen funcionamiento del ciclo del agua. Y justamente pues eso, se han evaluado esos indicadores medioambientales en la ciudad, qué principales servicios ecosistémicos nos ofrecen el bosque urbano, ¿no?, de Donosti. Pues tenemos los cálculos ya, casi 90.000 kilos de secuestro de CO2 al año, casi 6 millones de kilos de eliminación de contaminantes al año, y la escorrentía evitada, pues 17.000 metros cúbicos al año. Pues unas cifras importantísimas. En cuanto a la temperatura, también se ha visto que, comparando esas zonas de bosque con las zonas duras que se crean las islas de calor, hay una diferencia de 0,70 grados. Bueno, cuando se ha grabado en PDF, pues ha habido paneles que algunas se han ido y otras han quedado alrevesadas, pero bueno, aquí teníamos el mapa un poco de temperatura.
Y luego decir que hay especies con mayor beneficio ambiental. Me sorprende, por ejemplo, el eucalipto, o sea, que no solemos utilizar tanto en la ciudad, pero en cuanto a absorción de contaminantes, intercepción de aguas y absorción de CO2, pues es la que está en la primera. Y bueno, para calcular ese ahorro económico, pues se han tenido en cuenta pues, estos beneficios ambientales y la reducción de incidencia en la salud, que sobre todo, o sea, ahí es donde se ve la diferencia. Y bueno, pues el ahorro, lo que hemos dicho, 60 euros pues, por árbol y por año, pues es bien importante. Vale, luego otros objetivos serían mejorar la conectividad del territorio y reforzar la funcionalidad de espacios ecológicos clave. En este sentido, pues el equipo de Atalaya nos trae un poco el plan de infraestructura verde, pues un modelo para Donosti San Sebastián mediante una zonificación y representación gráfica que permite esquematizar pues, el funcionamiento ambiental del municipio en clave de conectividad. Y aquí tenemos pues, identificado zonas de valor, de enlace y otras áreas de oportunidad. De algún modo, primero se hace como un acercamiento a nivel territorial y aquí lo que vemos es que sobre todo son estas áreas núcleo territoriales de la cadena costera terciaria de Igueldo, Mendizorroz, Santa Clara, Urgul y Ulia los que están un poco entrando, o introduciendo los valores naturales a la ciudad. Los fondos aluviales sobre todo son de Igara y Urumea, pero ¿qué pasa? Que son fondos planos donde se han asentado pues, los barrios, por lo tanto se ha mermado esa función ecológica, pues ha quedado un poco mermada. Aquí me falta un plano, pero os voy a explicar un poco rapidito qué elementos de la infraestructura verde se han detectado, los más importantes. Pues tenemos el área núcleo territorial, que hemos hablado, el arco verde, que es como ese medio cinturón que limita la... Si quieres con esto puedes señalar. No, pero es igual. Que limita un poco el borde urbano, que contiene esas áreas rurales naturales. Luego tenemos el territorio fluvial, que realmente es el que es como una entidad vertebradora que introduce en la ciudad aspectos ecológicos importantes, pero pues, que han quedado mermados por los asentamientos urbanos. Luego tenemos ecotonos como el espacio de transición entre dos ecosistemas diferentes, tienen como mucha riqueza biológica porque nos traen de las zonas naturales valores importantes a la ciudad, pero al mismo tiempo son susceptibles porque al final la ciudad tiene factores limitantes. Entonces, pues bueno, se han encontrado esos dos ecotonos muy interesantes. Y luego tenemos las cuñas verdes, que serían las encargadas de introducir de manera masiva la naturaleza en la ciudad. Se han detectado 3, una de Igara, Añorga y la Guaiceta. Esto es como un esquema funcional ambiental de la ciudad. Luego tendríamos el bosque urbano como tal, dentro de la zona urbana. Ahí se identifican las áreas núcleo urbanas que son como parques grandes, que tienen esos valores naturales importantes, pero al mismo tiempo un valor recreativo. Los conectores urbanos serían corredores verdes urbanos dirigidos a fomentar la movilidad peatonal y ciclista, y lo que hacen es unir como esos espacios verdes diferentes dentro de la ciudad y sobre todo unir y traer de esos espacios naturales adyacentes del arco y de las áreas núcleo territoriales, pues traen esos valores naturales a la ciudad. El tapiz verde serían como ese fondo de la malla que lo crearían los pequeños jardines y zonas verdes, rodales singulares y rodales protectores de los cauces. Todo esto para mí es súper importante, tener claramente ese dibujo funcional, porque así a la hora de obras o nuevos proyectos que vienen de otros departamentos, según en qué zona nos encontremos, tú vas a saber qué valores introducir en esos espacios y ya tienes algo con que puedes jugar y puedes exigir. Entonces, iremos un poco a explicar el plan de aumento de la cobertura, que seguramente ayer Gerard Pasola os explicaría algo de esto. En este caso lo que nos trae un poco es esa idea de que tenemos que llegar a esas coberturas óptimas.
Los escenarios actuales en muchas ciudades y en Donosti también son de muchos arbolitos pequeñitos con menos beneficio. Lo ideal sería más árboles y más beneficio por su porte grande, porque realmente lo que se tiene en cuenta es la masa foliar. Cuanta más hoja tengamos, más beneficios va a haber. Entonces tenemos que intentar asegurar esas coberturas. Ventajas del arbolado de porte grande frente a los de porte pequeño, que son menos, entonces hay menos interferencias, que consigues antes el gálibo, que son fácilmente estructurables porque se les puede hacer una poda de formación, menos gasto público, estructuras naturales, mayor longevidad y al final pues, un árbol más eficiente. Se han calculado las coberturas arbóreas dentro del municipio de Donosti, tenemos un casi 75% de cobertura, en el casco urbano el 44%, realmente son buenas cifras, pero se puede mejorar muchísimo. Y no solo tener la cobertura en mente, sino otros aspectos que hemos hablado antes de conectividad, de calidad, etc. Hemos visto que algunos barrios también son más deficientes, pues Amaraberri, Antiguo, Ondarreta, Centro, Eguía, Gros y Loyola. Las problemáticas que se han encontrado son pues, el exceso, por ejemplo, de podas, plantaciones mal realizadas, pues que tengan problemas de salud y crecimiento, malas elecciones de arbolado, pues si tenemos un espacio grande y elegimos arbolitos pequeños, pues no ganamos nada. La compactación de suelos que hace que no crezcan los árboles como toca y la mala gestión del riesgo. Entonces, de alguna manera, lo que ellos plantean es llegar como unos porcentajes de cobertura arbórea óptimos y dan como unas pautas, ¿no? Para X espacios, aquí me cuesta leer, pero bueno, para entornos amplios, viales exteriores, bueno, plantean llegar por lo menos al 70% de cobertura, para espacios, parques, plazas con menos espacio aéreo a 50%, en calles estrechas a 30%. Esto es como un guión, realmente luego lo que tenemos que hacer en cada espacio, en cada obra, ver qué espacio aéreo tenemos y posibilitar, ¿no? O sea, elegir la especie que más convenga a ese espacio. Y luego hablaré ahora pues, de las estrategias para aumentar esa cobertura. Pues en este caso sería mediante gestión de podas. Sobre todo se plantean para las especies de plátanos y tamarindos. Tenemos como diferentes planos por barrios. Hay un montón de posibilidades en cambiar las podas y os traigo pues, unos ejemplos. O sea, por ejemplo, en Alderdieder, ¿no? Esta foto antigua, pues aquí vemos que la cobertura arbórea pues, se van uniendo las ramas entre sí y se amplía. En cambio, nosotros pues, todavía tenemos estos tamarindos. Entonces, la idea sería cambiar la poda en cabeza de sauce a una poda de brocada más larga para conseguir pues, esta cobertura. Otra de las estrategias sería aumentar la cobertura mediante sustituciones, empezar ya a cambiar esos árboles o esas especies que no han funcionado bien. En total plantean 4.000 cambios de especies, o sea, de arbolado. Y pongo algunos ejemplos porque en algunos sitios sí que vamos haciéndolo. Por ejemplo, en la Plaza Cataluña teníamos estos cerezos ornamentales que no iban, que no funcionaban, y se han cambiado por otros árboles más mediterráneos, como es el falso pimentero, el alcanforero y el árbol del cepillo, y en pocos años ya veis en la foto que la diferencia es abismal, o sea, ya están consiguiendo otra cobertura. Otra de las estrategias sería remodelar las calles y los espacios. Esto es más dificultoso porque tienes que hacer obra, tienes que cambiar esas fosas de plantación, pero bueno, es bueno tener ya los sitios que realmente necesitan esto para que cuando venga una obra de otro departamento entremos ya a exigirles estos cambios. Aquí, por ejemplo, hicimos nosotros Vino Movilidad, que quería cambiar esta calle y aprovechamos. En este caso teníamos unos ciruelos que también por el sitio y espacio disponible que teníamos no estaban ofreciendo tamaño adecuado
y hicimos un alcorque corrido con suelo estructural y plantamos Paulonias tomentos, o sea, la Paulonia. Y pues eso, en 3 años, mira el volumen que tiene ya la Paulonia, o sea, nada que ver. En cuanto al fomento de la biodiversidad, pues hacemos ese análisis, ¿no? Contando un poco las listas de diferentes especies que teníamos en el 2005, pues en 10 años hemos conseguido aumentar en 323 la lista de especies diferentes de árboles y en un 193% la lista de especies diferentes de arbustos y vivaces. Por lo tanto, pues estamos ahí en ello, aumentando la diversidad. ¿Para qué? Pues para hacer una barrera preventiva contra las enfermedades. El plan también ha analizado los diferentes árboles que tenemos en la ciudad. En total tenemos 326 especies diferentes y aquí se ve un poco el porcentaje de cada uno de ellos. Pues los que más, los plátanos, luego los abedules, tilos, tamarindos. Bueno, y hay un poco tener ese cuidado, ¿no? de esa regla vigente en la actualidad que todavía dice no más del 10% de cualquier especie, no más del 20% de especies de un solo género y no más del 30% de especies de una sola familia. Pues en ese sentido pues tenemos mucho trabajo por delante. Luego, pues por cuestiones climáticas conviene ya empezar a cambiar de especie, porque al final hay una alteración de las condiciones favorables de especies autóctonas. Entonces, estamos intentando ya introducir otras especies para ir viendo un poco, cómo se adaptan y qué evolución tienen. Por ejemplo, este año hemos introducido más de 40 especies nuevas de arbolado y 55 especies nuevas de arbustos y vivaces, y traigo algunos ejemplos. En los jardines de Ondarreta, el arbolado, algunos de los árboles que se han plantado son todos pues, de otras latitudes más calurosas que el nuestro. El Cercidium floridum, la Bachella stenophylla, el árbol de las orquídeas, y pues van funcionando. Algunas les está costando más, otras se han ido secando, pero vamos probando. En cuanto a palmeras, la Bismarckia nobilis, el Archontophonis alessandrea. Luego este es un diseño de Íñigo Segurola, que se introducieron también especies más tropicales en el Parque del Cerro de San Bartolomé. Aquí tenemos pues, más musas de otro tipo, el ombú, el brachychiton, las orejas de elefante y el papel de arroz. Esta la trajo de Taiwán y la verdad es que se va reproduciendo con bastante fuerza. Y está funcionando muy bien este espacio y estas especies. Luego decir que está bien tener en cuenta un poco la proporción de especies caducas y perennes. Ahí también podemos aumentar la diversidad metiendo especies perennes. Ahí también estamos haciendo ese esfuerzo. Tener en cuenta un poco el tema de las alergias a la elección al elegir las especies. Y con la introducción del tercer estrato de vegetación, lo que conseguimos también es aumentar muchísimo esa diversidad. Decíamos que para el bosque nos hacía falta fomentar esos estratos y aquí la diversidad no solo se introduce con especies, también se introduce paisajísticamente, porque conseguimos más formas, texturas, colores y flores, más portes y alturas diferentes. Se acerca un poco a la escala humana también, o sea, los árboles nos acercan, ¿no? A los edificios, en cambio este estrato nos acerca más a la escala humana. Y luego pues, queda la variabilidad de los cambios estacionales y elegir un poco especies que nos den menos trabajos de mantenimiento. Y como ejemplo pues traigo algunas especies que hemos introducido en Ondarreta. Beatriz Barinaga y yo Narrate han estado ahí finos buscando esas plantas y algunas de ellas son Caryopteris clandonensis Q Blue, Alstroemeria Indian Summer, que ya están floreciendo y están muy bonitas, la Bulbine frutescens y la Salvia Gregi alba.
he traído pues algunos ejemplos. Y aquí en la Zurriola, pues también teniendo en cuenta que tenemos el mar cerca, pues especies un poco que se adaptan a estos entornos. Aloes, yuccas, bueno, Euphorbia myrsinites, la Speraloe parviflora y la Aloe perfoliata. Las Schizoptilis también hemos metido. En otros momentos lo hemos metido en otras zonas, pero no han funcionado. Y vamos como cambiando, ¿no?, de espacios para ver cómo funcionan. La Onetera macrocarpa también. Y luego decir que se están introduciendo cada año siempre especies autóctonas, que también son las que nos traen esa conciencia natural de espacios adyacentes naturales, y que creemos que en la ciudad cada vez tenemos que ir metiendo más y más, no solo en espacios más naturales, sino que en los pequeños espacios, viendo también las limitaciones de la ciudad, porque al final las condiciones son muy limitantes. Poco a poco también hemos empezado con los bosques comestibles. En la ciudad también hay introduces nuevas especies, y en cuanto a los SUDs, sistemas urbanos de drenaje sostenible, pues también vegetación ligada a esas zonas húmedas. Traigo unos ejemplos. Hace 20 años ya se plantaron estas especies en una rotonda donde se realizó un parterre inundable. Pues iris, junco de cebra, tilbes, rodgersias, y bueno, ya os contaré luego cómo han evolucionado. También en otros parterres inundables se han metido el Cares pendula, que está funcionando muy bien, helechos, hostas, el Chlorophytum. Aquí tenemos el Chlorophytum, la Euphorbia. Bueno, pues intentando generar en la ciudad ese estrato herbáceo y arbustivo que tanto viste y tanta falta nos hace. Es verdad que al final siempre salen conflictos con la ciudadanía por temas de seguridad, de visibilidad, y hay que buscar ese equilibrio. Vale, voy a seguir hablando de la incorporación de innovación en la planificación y diseño de las plantaciones. Hay que adaptar el diseño de plantaciones a la cobertura objetivo. En algunos casos, si elegimos bien la especie y el entorno, la cobertura será mayor. En otros, pues igual con trabajos de poda, pues podamos tener pues una cobertura de 60. Y bueno, pues para una calle X, pues diferentes estrategias. Pues, por ejemplo, con arbolado de porte grande a 3 bolillo podríamos conseguir el 100%, con arbolado de porte a un lado y arbolado de porte pequeño al otro, pues un 70%, y arbolado de porte a un lado, pues 50%. Pero es un poco lo que hemos comentado antes, que en cada calle y cada espacio tú tienes que elegir, viendo un poco el espacio también subterráneo que tienes, pues qué posibilidades tienes. Esto es un poco orientativo. Entonces, otro de los temas súper fundamentales en la planificación, en el diseño, es el volumen de suelo útil. Si no tenemos espacio subterráneo para las raíces, nunca se va a desarrollar el árbol como tiene que desarrollarse. Entonces, lo que estamos intentando introducir en los diseños son estos conceptos para que se amplíe ese volumen de suelo. En el dibujo, en el esquema, vemos, ¿no?, un árbol pequeño, solemos pedir 3 metros cúbicos, para árboles medianos 8 metros cúbicos, ya el dibujo ya se amplía, y para arbolado grande 15 metros cúbicos, que es la tercera opción, y ahí ves que tienes que ampliar ese volumen por debajo de la acera. La profundidad también es importante, mínimo 1 metro, si es más mejor, y que estén libres de conducciones y de canalizaciones. O sea, también otro factor que tenemos que tener en cuenta en cada obra. Aquí, pues bueno, en cada obra vamos y les hacemos pedir pues esos volúmenes mínimos bueno, pues intentando ahí excavar lo máximo posible, y luego ver con qué vamos a trabajar, con qué espacio, para elegir el árbol adecuado. También va a ser diferente la eficiencia del suelo si tenemos arena, si tenemos arcilla, suelo estructural, celdas, cambia muchísimo. Y el diseño de alcorques, lo primero, intentar que los alcorques sean más grandes. Eso es básico para que haya ese intercambio de oxígeno, agua, materia orgánica, y para que el árbol, ¿no?, pueda abrirse en todo su, ¿no?, que al final el tronco también se va haciendo mayor.
Y aquí pues pongo unos ejemplos también de los superalcorques, porque a petición de alcaldía de colocación de nuevos árboles en la ciudad dijimos, pues esta es la nuestra, vamos a aprovechar. En este caso querían colocar el árbol de Guernica y dijimos, pues vamos a abrir un superalcorque. Rellenamos con suelo estructural y en pocos años el árbol está precioso. Aquí lo mismo, nos encargaron hacer una plantación en conmemoración del Premio Europa y dijimos, bueno, pues vamos a generar un alcorque, en este caso un jardín elevado, donde pudiéramos colocar no solo un árbol, vamos a más y colocamos pues 3 árboles, ¿no? La idea era un poco colocar 3 pinos, pero cuando empezamos a abrir pues nos encontramos con la muralla. Entonces tuvimos que impermeabilizar. Pues eso, fuimos un poco la jardinera hacia arriba, echamos toda la tierra posible, pero al final plantamos unas palmeras. O sea, que bueno, cogerán altura, pero bueno, no será lo mismo, pero por lo menos algo de verde hemos ganado en un espacio duro. Luego alcorques berlineses, son alcorques de anchura grande, de 3 metros de ancho. En este caso, lo ideal es que se hagan estos alcorques grandes en el inicio de la construcción. En este caso se tenía que hacer una obra en Sancho el Sabio y aprovechamos para dejar por lo menos sin pavimento, ¿no? O sea, que la parte horizontal fuera un poco libre. Claro, el régimen de agua a los árboles se le cambia, entonces ya sé que no es lo adecuado, pero bueno, por lo menos pues respirará mejor toda esa tierra. En estos casos hicimos lo mismo también, que entra una nueva obra, pues hacemos alcorques corridos. O sea, aquí se hizo pues eso, en Oriamendi, en Sancho el Sabio, en Ayete y en Pío Baroja. Luego otras alternativas de introducir alcorques en la ciudad sería pues, utilizando plazas de parking. Los parklets que se van introduciendo también en las zonas de parking, pues intentar que se introduzcan árboles, ampliar los chaflanes en cruces de calles para también introducir arbolado. Y ahora voy a hablar un poco de los SUDs, de los sistemas, sistemas para aumentar el volumen de suelo útil. Voy a dar unos ejemplos, por ejemplo, las franjas de plantación continuas, esto en Donosti no lo hemos probado, pero el plan director lo recoge. Son como maneras para aumentar el suelo del hoyo de plantación a un mayor volumen. Los root pads, que serían como darle continuidad a las raíces por estas líneas, tampoco lo hemos probado. Y luego los suelos estructurales, que sí, que ya llevamos años introduciéndolos porque nos resulta más fácil. ¿Qué es un suelo estructural? Es una mezcla de grava, en nuestro caso utilizamos ofítica porque la calcárea pues, te modifica el pH, grava gruesa de entre 20 y 80 milímetros, mezclada con tierra, ya sea 30-40% de tierra vegetal, de muy buena tierra vegetal, con bastante aireación, arena y compost, y lo que hace es, tú encima de ese suelo estructural puedes colocar ya las aceras, los pavimentos para peatón, para uso peatonal y ciclista. Entonces, en esos huecos ahí tienes ya oxígeno y las raíces ya pueden penetrar por esos huecos. Pongo fotos de cómo hacemos el suelo estructural, no hay ninguna empresa que te lo venda ya hecho, no tienes que pedir. Pero bueno, poco a poco nos estamos acostumbrando a pedir esto y ya las constructoras ya saben de esto. Pues mezclamos la tierra con compost, a veces con arena también y con grava. Y hemos llevado esta actuación ya en bastantes sitios. En el Polideportivo de Alza, toda esta franja se llenó de suelo estructural. En Isabel II ya hemos explicado que también el alcorque corrido está hecho con suelo estructural. Aquí en Artelecu también se posibilitaron pues esas dimensiones, ¿no? Para arbolados de porte grande 15, para los robles, chopos y fresnos,
para arbolado de porte mediano 8 y árboles pequeños 3. Entonces ya en cada proyecto esto ya es una exigencia y en ejecución pues se lleva a cabo. Luego están las celdas estructurales, que también sirven para lo mismo. En este caso, el hoyo de plantación, si tiene 3 metros cúbicos, con las celdas ampliamos a 25, o sea, que sería como lo ideal. Pero luego a la hora de tener que abrir o tener que introducir canalizaciones o tal y cual, es caro y cuesta muchísimo. Entonces nosotros hicimos la prueba en la Plaza Sagastieder, pero bueno, única prueba, porque luego no hemos seguido con ello. Pues ya bastante tenemos con conseguir que nos hagan con suelo estructural y de momento pues así. Vale, respecto a la innovación con los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Lo que nosotros pedimos es que las zonas verdes sean captadoras de toda esa agua de lluvia, bueno, pues para evitar escorrentías, para la recarga natural de los acuíferos, para evitar inundaciones, pues que aprovechen esas zonas verdes para esto. Entonces, el equipo de Atalaya nos ha hecho una guía de tipologías de SUDs. Ahí se detallan un montón de criterios y bueno, pues tienes que elegir qué tipología introducir, ¿no? Pues teniendo un poco en cuenta la capacidad de infiltración del suelo, de ese suelo en concreto, el espacio disponible y los objetivos que quieras conseguir, de atenuación de la escorrentía, filtración, detención, tratamiento, porque al final también se tratan esas aguas, retención o infiltración. Y aquí un poco, bueno, son los diferentes tipos que se pueden introducir. O sea, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, yo creo que justitos no voy a ir leyendo y voy a poner los ejemplos. Hace ya en el año 2007, en esta rotonda, bueno, pues quise meter una experiencia de este tipo, lo diseñé yo, y es una área de biorretención. O sea, la mitad de la rotonda es como pues sube y la otra mitad baja, y de alguna manera pues recoges todo el agua circundante del asfalto. Aquí se plantaron especies vegetales de zonas húmedas y aquí vemos cómo se encharca la zona de dentro. Y bueno, aquí la evolución en casi 20 años, pues cómo ha ido evolucionando la rotonda. Y lo que ha sido interesante es que por falta de mantenimiento, porque al final tenemos que decir que ha habido durante estos años muy pocos recursos, o sea, nos hemos tenido que adaptar con menos mantenimiento, o sea, pues a las circunstancias económicas del departamento, tanto internos como externos, y claro, pues entonces la naturaleza pues entra, y tú al principio que pongas plantas ornamentales, luego los que tienen futuro son las nativas. Y aquí vemos un poco los juncos que se han introducido, las tipas, el Cares pendula, y al final ¿con qué nos hemos encontrado? Pues con el Cyperus alternifolius, el erigeron, que te va cogiendo y te va invadiendo todo, y los equisetum. Entonces, por una parte dices, bueno, menos recursos, o sea, que cómo me monto el puzzle, pero bueno, eso también nos sirve para ver la evolución de esos macizos de vivaces que tú los quieres cuidar y tenerlos bien, pero muchas veces pues llegas a esto. En Artelecu pues se han metido franjas drenantes, pozos de infiltración y jardines de lluvia con especies adecuadas. Ahí se metieron anemanteles y penisetum y miscanthus, que han funcionado bien. Y luego una de las urbanizaciones mayores que más hemos conseguido es en Ciudad Jardín, porque hemos conseguido que la mayoría de pavimentos sean permeables y haya jardines pues, de inundación y bueno, pues un logro, y yo creo que va a ser un poco pionero, que nos va a servir para llevar a otras zonas de la ciudad este ejemplo y En cuanto a normativas, pues bueno, el plan director... Sí, vale, pues voy a intentar ir más deprisa.
Bueno, decir que algunas cosas están aprobadas, pero hay unas ordenanzas importantes que los tenemos que aprobar. Y en cuanto a mantenimiento sostenible y diferenciado, pues voy a ir un poquito más rápido. Hemos diferenciado tipologías también, tanto de arbolado como de zonas verdes. Y en base a esa tipología, pues hemos establecido diferentes criterios de gestión, que en los parques cerrados se nota. Bueno, en general aquí vemos en Arbomap las diferentes tipologías de cortes de hierba, y lo que estamos haciendo es sustituir céspedes por macizos de gramíneas y vivaces y por praderas naturales, floridas, de bulbos naturalizables y con orquídeas, un poco intentando reducir los cortes y conseguir más praderas naturales. También traigo un poquito el esquema de los espacios que sí tenemos praderas naturales, que es un 43%, que yo creo que es muchísimo. Lo que nosotros hacemos muchas veces es realizar defensas para un poco limpiar los pasos y el resto lo dejamos sin cortar. Y así pues de vez en cuando pues tenemos estas sorpresas preciosas de gladiolos silvestres en pagola, narcisos silvestres en la isla Santa Clara, que si esperamos a que la naturaleza se exprese y si tenemos esa paciencia, pues al final nos ofrecen estos momentos pues preciosos. Pues bueno, y poco a poco hemos ido introduciendo macizos de vivaces y gramíneas, que todavía es un porcentaje pequeñito porque, como os he comentado, pues tenemos esos problemas de mantenimiento. Empezamos ya hace años con las gramíneas. Aquí vemos un poco la evolución, el contraste de variabilidad estacional, las podas, cómo unas se comen a otras y cómo algunas funcionan y otras no. Y ahora mismo pues hay muchas zonas donde tenemos que introducir nuevas especies, más gramíneas, por más rotondas. Las nasellas no nos han funcionado demasiado, el panicum así asado. Bueno, el Penicetum villosum también pues al final va a menos y va a sitios donde no hay mucha tierra. Pues bueno, al final vas viendo que va variando todo. Lo que plantas tú y lo que quieres, pues no suele ser lo que luego te encuentras. El Penicetum villosum también con el hibiscus. Y luego zonas grandes, ¿no? Al final dices, va, me voy a meter a lo grande con las vivaces. Aquí tenemos de todo, o sea, vergenias, iris, achilleas. Bueno, fueron evolucionando, las gramíneas también a tope, estuvo precioso, y luego resulta que te encuentras nada con césped de nuevo. ¿Por qué? Pues porque había quejas vecinales, por seguridad, porque la tulbalgia huele, porque pues hay miedos, y al final pues a veces la batalla pues la pierdes. Y ha habido pues muchos proyectos donde se han introducido muchas vivaces, muchas superficies grandes. Aquí algunas han prosperado, por ejemplo el Agapanthus, Rudbeckias tulbalgias y Hemerocallis pues han tenido éxito. Se han perdido Geum, Gallardia, Iris y Nasellas, y el Erigerum se ha metido ahí por donde ha querido. La Nifofia cares y Equisetum pues, han mermado un poquito, pero todavía siguen. Y aquí en la zona sombría pues ves un poco las especies que han prosperado y las que no. Otros proyectos donde se han ido introduciendo vivaces, también pongo esta comparativa para ver un poco las evoluciones, y nuevas plantaciones de vivaces que son como recientes y que aquí ves todas ellas espléndidas, pero a saber de aquí a unos años cómo podemos ver este espacio. Estos alcorques en su día estuvieron bien también, y ahora solo hay Agapanthus, las que aguantan, que ahora ni eso, con los hongos, pero bueno. Más fotos, paso ya fotos para que os quedéis con la imagen, porque los puntos de color que dan es una pasada, aunque sean espacios muy pequeñitos, y espacios céntricos también, en zonas de sombra también, probando unos con otros. Y bueno, aquí los de alza,
Ya ayer me pasaba a ver las fotos, o sea, decía, vente a explicar un poquito, que al final son ellas las que están ahí todos los días cuidándolas, cada vez hay más conocimiento de estas plantas. Me decía Bea que también el vecindario ya se está como acostumbrando a este tipo de planta y que empieza a valorar, por lo tanto todo es positivo. No me voy a exceder explicando más cosas, pero bueno, aquí vemos que las especies están maravillosas y bueno, ahora mismo funcionando todas ellas. Vale, y aquí el tema de la pradera de narcisos en Paseo Francia, que en su día tuvo un boom espectacular. La idea era introducir praderas de bulbos naturalizables en la ciudad y aquí lo metemos de lleno. Fue un punto de interés importantísimo durante algunos años, pero ¿qué pasaba? Que solamente en flor las teníamos 3 semanas y el resto era pues, una pradera alta, verde a veces, pajiza otras veces, con plantas espontáneas que se intercalaban y la gente no entendía qué era eso. La gente solo quería ver flores todo el año y eso pues no puede ser. Entonces había quejas de triste imagen del Paseo de Francia, tal y cual, y al final lo que pasa es que no se explicó bien a la ciudadanía pues esas fases, ¿no? Ese ciclo de la planta que en poco tiempo tienes esa flor, pero el resto pues está más apagada, ¿no? Y es una pena que la ciudadanía no haya entendido esto y al final pues hemos terminado quitando la pradera de narcisos. Y bueno, yo creo que es entender que a veces tenemos días buenos y la mayoría son días más apagadillos, ¿no? Pues también el entender que ahí tenemos que poner un poquito de amor, ¿no? Y ya está. Y ahora ya le paso la palabra a Lucía. Bueno, voy a ser bastante breve, que no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, yo llevo poquito tiempo en el departamento, pero bueno, pues he llevado algunos pequeños proyectos que un poco lo que buscan es imitar la naturaleza, porque como pues ha comentado Inice, pues la ciudad es muy dura, las condiciones son muy difíciles y no siempre hay espacio, bueno, tanto las condiciones físicas como sociales, ¿no? Porque no es solo que haya cemento, sino que es que la gente quiere céspedcito cortado para verlo, para tumbarse, ¿no? Entonces, bueno, como que de alguna manera, pues desde la jardinería queremos introducir esa naturaleza, pero no se puede introducir igual todo lo natural que podría ser, sino que hay que intentar buscar de alguna manera, bueno, que tenga cierto punto ornamental, que tenga cierto punto de color, ¿no? O sea, que de alguna manera atraiga a la gente y se vaya acercando poco a poco a eso más natural, ¿no? Porque al final todos sabemos los beneficios que tiene la naturaleza en la ciudad, no me voy a explayar en eso, pero bueno, pues como que poquito a poco pues hay que intentar irlo trayendo a la ciudad y de alguna manera para que sea un impasse más fácil de adaptarnos a la naturaleza, pues hacerlo pues eso, de una manera pues que sea un poquito más, digamos, bonita o ornamental, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo siempre va a ser pues, favorecer la biodiversidad, combatir el cambio climático, como todo lo que ha estado comentando Inice, y mejorar la calidad de vida en las ciudades, acercando un poco el campo a la ciudad, pero desde ese punto atractivo y ornamental. Estos son unos carteles que se han hecho ahora para un parque en Bidebieta, en uno de los, bueno, en un barrio de Donosti. Y bueno, un poco hablando de esos beneficios que tiene, que son pues, tanto medioambientales como sociales como estéticos, y un poco explicando el funcionamiento de este tipo de plantas, ¿no? Que son tanto vivaces como bulbos como praderas floridas, bueno, pues anuales y tal. Entonces, bueno, por una parte se han puesto algunas praderas con bulbos naturalizables en varios sitios, ¿no? Ahora mismo pues un porcentaje muy pequeño en la ciudad, pero bueno, al final lo que se pretende es bueno, pues buscar que haya un punto de color, aunque luego después, bueno, voy a poner las fotos que se va a ver mejor. O sea, al final son básicamente narcisos, en algunos sitios también hemos puesto otras mezclas que hicimos con una plantación mecanizada. Y bueno, pues tienen un punto de color, tienen un punto, digamos, estético, pero luego después, pues bueno, cortamos el césped alrededor y bueno, pues de alguna, no se ve muy bien, pero bueno, ahí quedan los tallos de los bulbos, pero crecen también otras plantas que aprovechan, digamos, ese dejar de segar para poder
completar su ciclo vital. Y bueno, esto sí que ha tenido una mejor aceptación. También, por otro lado, hemos estado sembrando praderas floridas, que bueno, al final lo que se hace es seleccionar céspedes que tienen poco uso para hacer una siembra de anuales y vivaces y dejarle que florezcan, pues, bueno, básicamente todo el tiempo que puedan. Hay algunas que han florecido incluso 2 y 3 veces al año. O sea, hemos cortado igual solo 1 o 2 veces al año, ¿no? Entonces, bueno, pues la parte de las que sembramos, obviamente, pues otras aprovechan para crecer y completar su ciclo vital. Y esos son espacios que, bueno, al final son un poco, pues, microhábitats para mogollón de fauna beneficiosa para la ciudad. Y luego también la gente empieza un poco a ver el ciclo de la naturaleza ahí, ¿no? De cómo, pues bueno, ahora está en flor, luego después pues se va agostando, pero luego igual pues vuelve a florecer. O sea, un poco también es una especie de proceso educativo para que, bueno, pues la ciudadanía vaya viendo que, bueno, que también puede ser bonito cuando está en un color más amarillo, más pajizo, ¿no? O sea, un poco al final en el campo pasa eso, ¿no? Hay una explosión de floración en primavera que luego, pues a lo largo del año, pues a lo largo del verano se va bajando, ¿no? Estas son algunas de las praderas floridas que hemos puesto que han sido sembradas. En algunas pusimos algunos carteles, no en todas, y en general han tenido bastante buena aceptación. Pero luego, pues eso, aquí pues unas fotos de, bueno, después, ¿qué pasa, no? Pues cuando las dejamos, porque hay que dejar que todas las flores echen su semilla, pues bueno, pues vienen otras plantas que igual en otros sitios no las aceptaríamos, como es el Ramex que se ve ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ¿qué haces, no? O sea, es un poco ese trabajo de cómo gestionarlo. Otro trabajo con el que estuvimos hace unos años fueron los alcorques floridos, que al final es aprovechar el pequeño espacio que queda en el alcorque del árbol para lo mismo, o sea, para hacer siembras floridas, ¿no? Fue un porcentaje bastante grande, fueron un 30% de los alcorques de la ciudad, incluso algunos no solo en barrios fuera, sino en la Concha, o sea, en sitios muy turísticos, ¿no? Bueno, aquí pongo sin más algunas fotos, se pusieron carteles, tuvo bastante buena acogida. Estas son algunas de las especies que posteriormente se han ido naturalizando y quería hacer hincapié de cómo en los medios hemos tenido un poco las dos partes, ¿no? Por un lado, pues estas noticias de alcorques cobran vida, alcorques vivos, un proyecto que ha dado frutos, o sea, durante 3 o 4 años ha tenido bastante buena acogida, pero después han habido muchísimas quejas, tanto de los que eran floridos como de los que no, ¿no? Porque un poco la idea era de que, bueno, pues a través de poner unos alcorques floridos que, digamos, son sembrados, no son manipulados de alguna manera, otros alcorques que puedan tener otro tipo de plantas que no son sembradas por nosotras, pues también se pudieran aceptar. Pero, pues no, la maleza se hace fuerte en San Sebastián, plan de choque para limpiar, alcorques con malas hierbas, incluso se llegó a recurrir a utilizar una máquina con fuego para quitar esas malas hierbas, ¿no? También habría que plantearse un poco qué son malas hierbas, ¿no? Que a mí esa palabra la verdad que no me gusta nada. Y luego también uno de los últimos proyectos también que hemos tenido, bueno, ya llevamos años, pero este año ha sido más fuerte. Gracias a la colaboración ciudadana, pues se han ido descubriendo que cuando no siegas algunas zonas aparecen orquídeas silvestres, bueno, entre muchas otras, ¿no? Entonces, bueno, pues se han dejado de segar grandes extensiones para que estas orquídeas puedan completar su ciclo vital. Y se han llegado a encontrar, me parece que son hasta 23 especies diferentes, incluso 2 de ellas están catalogadas en el catálogo de especies amenazadas de Euskadi. Entonces, jolín, pues encontrarlas dentro de la ciudad es algo muy interesante, ¿no? Y a lo que hay que ponerle mucho valor. Bueno, aquí hay algunas noticias, ¿no? Que también se han dado eco, se han favorecido, se han hecho cursos, pero bueno, luego también te puedes encontrar gente que, pues como no está contento de que no se corte la hierba, pues te viene y te la rompe, ¿no?
Vaya. Habla. Y bueno, simplemente que el último reto que tenemos en Donosti hay muchísimos parterres de flor de temporada, que al final, bueno, pues a nivel turístico pues tiene mucho filón, pero un poco también el reto es empezar a, digamos, introducir otras especies de gramíneas, otras especies de viváceas, ¿no? que estén todo el año y den un poco más de color. Y yo ya para terminar, que veo que vamos justitos de tiempo, pero simplemente hablar un poquito de manera general, esta responsabilidad compartida y que tiene que ser un plan de todos. Y aquí quiero hablar de bueno, un área nueva que hemos abierto dentro del departamento, que es para la participación de la ciudadanía en los proyectos que hacemos nosotros. Por esto esta foto, que bueno, tiene unas manos, ahí se ve que tenemos que crear el bosque urbano entre todos y para ello se abren las puertas del vivero municipal de Putzueta para que la ciudadanía vea lo que hacemos, pero también participe bueno, pues en esos proyectos que van a salir del aula de naturaleza que queremos implementar aquí y que nos acompañen. Entonces, la idea es mejorar las instalaciones e introducir nuevas líneas de producción, instalar ahí el centro didáctico y divulgativo. Los proyectos que saldrían del laboratorio los voy a explicar brevemente ahora. Entonces, sería como el vivero, como el escaparate de la ciudad, porque ahí se verían un poco los diferentes ecosistemas que llevamos luego y generamos en la ciudad. Entonces sería como un centro pues, importante de interacción con la parte social. También se trabajaría la economía circular con la gestión de residuos, porque bueno, pues, toda la biomasa que se trae pues, se intenta reutilizar en la ciudad, los troncos también queremos darle salida. Y luego, los proyectos que estamos sacando de aquí del vivero, una de ellas es Verde a Piztu, que ha sido renaturalizar los patios escolares. En total se han renaturalizado 6 patios y estamos en ello también. Aquí algunas fotos. Bueno, pues resultados, pues más espacio verde, más arbolado, que se conecta también con las infraestructuras verdes de la ciudad. El cambio pedagógico y implicación de la comunidad, porque ahí han participado el alumnado y los profesores en esa creación de cómo queremos el entorno. Luego esos entornos también bueno, son intencionados para que la clase salga de las aulas y se den clases fuera. Entonces ahí esa interacción del alumnado con la naturaleza pues, es importante. Bueno, aquí los datos de las unidades verdes que hemos conseguido en esa renaturalización. Verde a Piztu también hemos conseguido sacarlo fuera de los patios escolares a entornos ya de espacios públicos. Pues, por ejemplo, aquí en Estibaos, esa plazadura que teníamos pues ahora se va a convertir en verde. Brevemente vamos a empezar con las ejecuciones. Y otro proyecto también es Aciberría, que se hace con escolares, van a parques de la ciudad, recogen semillas de especies autóctonas, los siembran en el vivero y luego con las plantas pues se hacen plantaciones ya en la ciudad, en zonas donde queremos revegetar. También se aprovecha para explicar lo que hacemos en el vivero, hay una visita del vivero. Luego, a raíz de las orquídeas que bueno, pues se han protegido, o sea, por este grupo Ofrist Aldea de ciudadanos, pues si el resto de proyectos salen un poco de nuestra vocación, o sea, este proyecto nos han impulsado ellos, nos han dicho, oye, no, tenéis que hacer un programa de ciencia ciudadana y nosotros pues encantados. Aquí, bueno, las especies que están en peligro de extinción, que este año pues los hemos identificado, la Barlia y la Imantoglossum, y lo que hemos hecho ha sido un poco con Aranzadi empezar a poner en marcha el programa de ciencia ciudadana, Orquídea Zain. Justo ayer tuvieron la conferencia de apertura y bueno, esperemos que la ciudadanía se interese por estos valores porque van
van a ser los que van a cambiar esa conciencia a lo natural y a lo silvestre en la ciudad y nos van a dar esa justificación para dejar de cortar y dejar de mantener. Entonces esto nos interesa muchísimo. Luego la replanta, que también empezamos a ponerlo en marcha desde el año 2021, se reparte la planta de temporada, y Donosti Jangarri, que es, ya está, con esto termino, otro proyecto de introducción de bosque comestible en la ciudad con participación. Y ya está.